Hola a todos, soy Toledo Jazmín y esta clase estaré hablando de la fisiopatología del shock cardiogénico. Aquí se encuentra detallado el índice de temas que se abordarán, primero recordando qué es el shock en general, siguiendo propiamente con el concepto del tema que nos interesa, el shock cardiogénico. Luego pasaremos por su etiología, la fisiopatología, que es lo que deben rescatar de esta clase, y finalizaremos con un breve pantallazo de la clínica que se presenta en este tipo de shock. Bien, empezamos recordando qué es el shock. Según el PORT, lo podemos definir como el fallo agudo del sistema circulatorio donde el cuerpo es incapaz de proporcionar un suministro de sangre adecuado a los tejidos periféricos y órganos, lo que nos provoca una hipoxia tisular. Dependiendo de la etiología del shock, la podemos dividir a su vez en falla en la función cardíaca, el shock cardiogénico, por disminución del volumen sanguíneo, hipovolémico, por vasodilatación excesiva, shock distributivo, o por obstrucción del flujo sanguíneo, shock obstructivo. Ahora, ¿cómo podemos profundizar en el concepto de shock cardiogénico? Bueno, podemos hablar de él como el tipo de shock que tiene como causa primaria un fallo del corazón para bombear la suficiente sangre para satisfacer la demanda corporal. Clínicamente se la define como la disminución del gasto cardíaco, hipotensión, hipoperfusión e indicaciones de hipoxia de los tejidos a pesar de una volemia adecuada. Esto último es importante ya que nos recalca que el volumen intravascular está bien, pero lo que falla es la capacidad de bombearlo. Esto nos diferencia, por ejemplo, de un shock hipovolémico donde la volemia ahí es la afectada, no en este caso. Aquí abajo les dejé un recordatorio de diferentes conceptos que se van a ir repitiendo independientemente del tipo de shock que estemos hablando, por lo que es necesario o fundamental recordar qué significa. En primera instancia, gasto cardíaco, la sangre que el corazón bombea por minuto, que se la define como la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. La hipotensión, que es la disminución de la presión arterial debido al descenso del gasto cardíaco. La hipoperfusión, disminución del flujo sanguíneo que llega a los tejidos. La hipoxia tisular, el estado en el que las células reciben menos oxígeno para producir ATP y en consecuencia inician un metabolismo anaeróbico que tiene como resultado la producción de ácido láctico. Continuando con la etiología del shock cardiogénico, podemos resumirla en todas aquellas situaciones que tienen como consecuencia un fallo en la contractilidad del corazón. Dicho esto, tenemos a causas como el infarto agudo de miocardio, las arritmias, la contusión miocárdica, la cirugía cardíaca o las cardiomiopatías. Rescatando además que el infarto agudo de miocardio es responsable de la mayoría de causas del shock cardiogénico. Ahora sí, lo más importante de esta clase, la fisiopatología. Cómo se maneja el shock cardiogénico en el cuerpo y razonadamente veremos por qué sucede cada cosa. Independientemente de la causa particular, todas van a presentarse, como les dije, con una falla o disminución de la contractilidad miocárdica. ¿Qué me genera que el corazón no se contraiga bien? Que no eyecte la cantidad adecuada de sangre en cada sístole, por lo que se verá una disminución del volumen sistólico. Este volumen sistólico, si se acuerdan, forma parte de los determinantes del gasto cardíaco, por lo que si este volumen disminuye, también lo hará el gasto cardíaco, es decir, son directamente proporcionales. Esta disminución del gasto cardíaco me va a generar problemas en todo el cuerpo y vamos a ir desglosando qué pasa a nivel del corazón y luego a nivel sistémico. A nivel del corazón, si recordamos, no puede eyectar efectivamente la sangre que recibe al resto del cuerpo, por lo cual quedará más sangre de lo normal en el ventrículo izquierdo. Ya que el ciclo cardíaco debe continuar, en la etapa siguiente a esa sístole fallida, es decir, en la diástole, el ventrículo va a empezar esta etapa con más sangre de lo normal, sumándole lo que viene del retorno venoso en esta diástole. ¿Qué me genera esta suma de concentraciones de sangre? Que hay un aumento del volumen telesistólico. ¿Qué significaba este volumen? Bueno, es la cantidad de sangre que queda en el ventrículo al final de cada sístole. ¿Y por qué el aumento? Porque no se puede contraer adecuadamente el corazón. Esto me genera una serie de consecuencias, empezando por el aumento de la precarga. Recuerden que es aquella cantidad de sangre acumulada en el ventrículo al final de la diástole. Y sabemos que a mayor cantidad de sangre, más se van a estirar las fibras del corazón para tratar de eyectarla.
Con un corazón defectuoso se logrará solamente una distensión del ventrículo izquierdo. Si esto se sigue agravando, esta sangre va a fluir retrógradamente, por lo que irá a aumentar la presión, primero de la aurícula izquierda, siguiendo por la circulación pulmonar, desde sus venas pulmonares hasta las arterias pulmonares que van a desembocar en el ventrículo derecho. Todo esto va a tener como consecuencia que no solo el ventrículo izquierdo presente fallas, sino que ahora se suma más trabajo para el corazón derecho, tanto para ventrículo como para aurícula. Lo que si no se trata, esto luego seguirá hacia atrás, pudiendo llegar a las venas cavas, generando un aumento de la presión venosa central. Esto es un poco de cómo se altera el corazón ante esta patología. Ahora vamos a cambiar de punto de vista. Bien, partiendo de la disminución del gasto cardíaco, pero esta vez a nivel sistémico. ¿Qué sucede ante este poco gasto cardíaco? La hipoperfusión sistémica, es decir, que a los tejidos les llegará poca sangre. El cuerpo, sabio, puede responder a esta problemática. ¿Y cómo lo hace? Activando sistemas de compensación. Por una parte, va a activar el sistema nervioso simpático, lo que hará como resultado un aumento de la noradrenalina, que es un neurotransmisor capaz de producir la vasoconstricción, y que aumenta la resistencia vascular sistémica, dando como resultado un aumento de la poscarga. Es decir, recordando, aquella fuerza que debe vencer el ventrículo para lograr abrir las válvulas. Ante esta mayor resistencia es necesario que trabajen aún más los ventrículos. Y por otro lado, se activa el tan conocido sistema renina-angiotensina-aldosterona, que centrándonos en los efectos de la angiotensina 2, la misma es una potente vasoconstrictora, por lo tanto también aumentará a la poscarga. Pero eso no es todo. Esta molécula además, como saben, estimula la liberación de aldosterona, que si se acuerdan, va a actuar reteniendo sodio y agua a nivel de los túbulos distales. ¿Y qué sucederá como consecuencia? Un aumento de la volemia y por ende de la sangre que vuelve al corazón, aumentando además la precarga. Estos cambios fisiopatológicos son los que puede generar el shock cardiogénico, pero no todos al mismo tiempo y no necesariamente todos sucederán. Por último, hablando un poco de las manifestaciones clínicas del shock cardiogénico, para poder comprender un poco más la fisiopatología, las vamos a ir mencionando. Puede presentarse principalmente la hipoperfusión, y si llega a ser un estadio avanzado, se le sumará además la hipotensión. Consecuencia de esta poca llegada de sangre, las partes del cuerpo más periféricas se pondrán cianóticas, tanto labios, lechos unguiales o piel, y podemos ver además que se alteran la presión arterial media y la presión arterial sistólica, ya que están disminuidas. ¿Por qué? Por el poco volumen eyectado, por la contractilidad disminuida, alcanzando una menor presión en la sístole. Y como ven ahí en el enunciado, nos dice que la presión arterial diastólica se mantiene relativamente normal, debido a los mecanismos compensadores que vimos que generan una vasoconstricción intensa. ¿Y qué nos da como resultado esto? Una presión de pulso estrecha, que no es nada más que la diferencia entre la PAS y la PAD. El gasto urinario, como ven, también estará disminuido, ya que al llegarle menos sangre al riñón, filtrará menos, sumado a la retención de líquido producto de la aldosterona. Como vemos ahí, la presión venosa central y la presión capilar pulmonar están aumentadas, ya que si recuerdan, llega un punto en que las presiones y el volumen aumentan hacia atrás si no se soluciona o maneja el problema. Y por último, en estadios más avanzados, la falta de perfusión al cerebro puede producir alteraciones neurológicas. Recuerden que el cerebro necesita de glucosa frecuentemente, que la trae la sangre, para poder funcionar de manera eficiente. Eso fue un poco de qué vemos clínicamente ante una persona con shock cardiogénico. Les dejo la bibliografía utilizada para esta clase y espero que todo el tema haya quedado claro. Ante alguna pregunta, no duden en consultar y gracias por su atención.